Entonces, bueno, la idea es reflexionar corto y que todos podamos participar de manera corta también para que todos podamos hablar. Quisiera comenzar preguntando cómo soluciona Dios problemas. Eh, ¿Cuál es la resolución que Dios da a la crisis? Y me gusta mucho comenzar con el principio. El principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no decidió matarlos. Algunos dicen que en la presencia de Dios el pecado destruye al pecador porque la gloria de Dios acaba con el pecador. Y siempre pienso que Adán y Eva cuando pecaron fueron muy culpables porque tenían una luz muy grande comparada con la luz que nosotros hemos tenido. Nunca hemos visto a Dios cara a cara. Ellos sí lo vieron. Ellos conocían la historia de primera mano porque se la contó el historiador principal que es Dios. Tenían todas las razones para obedecer, no tenían pecado en su cuerpo, en su ser, en su naturaleza, y sin embargo decidieron pecar sabiendo todo lo que sabían. A pesar de que ese pecado de ellos fue tan grande, Dios fue en búsqueda de ellos, los encontró, estuvieron cerca de Dios, Dios estuvo cerca de ellos y no fueron consumidos, porque Dios protege al pecador, Dios no destruye al pecador. Eh, entonces, ¿cómo soluciona Dios el problema del pecado? ¿Cómo soluciona los problemas? No es matando. No mató a Adán y a Eva, no mató a dos. Y por eso creo que tampoco va a matar a millones al final. No podría ser un Dios que dice, no, voy a tener misericordia de estos dos porque no los quiero matar, pero al final no va a tener misericordia de millones. Sería una solución bastante incompleta e injusta. Y de esos millones ninguno pidió nacer. Entonces creo que Dios no soluciona el problema o ningún problema matando. Otro ejemplo, Caín. Caín es un asesino terrible. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Yo creo en la salvación de todos. No sé si todos aquí creen en la salvación de todos, pero cuando veo las noticias, digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esa persona se vaya a salvar? Hay gente demasiado mala, hay gente terrible, pero inmediatamente recuerdo cómo es Dios y digo, es imposible que se pierdan. Si los miro a ellos, digo, es imposible que se salven, son muy malos. Pero si miro a Dios, digo, es imposible que se pierdan. Y cuando miro a Dios, digo, yo también soy de los que no merece salvarse, porque tengo luz, porque tengo conocimiento de Jesús, y sin embargo no soy perfecto, soy pecador. Entonces, esa es la pregunta con la que quería comenzar y creo que ustedes podrían estar de acuerdo conmigo al decir que Dios no soluciona problemas matando a la gente. Con eso comenzamos y damos lectura a Deuteronomio 21:18 en adelante. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedecieren, entonces lo tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viven, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Vamos a estudiar este pasaje tal como aparece y luego vamos a compararlo con Cristo. ¿Qué significa ser contumaz? Los comentaristas dicen que se deriva de un verbo que significa ser rebelde, resentirse, ser hosco y ser huraño. Los judíos aplicaban este término a los muchachos que, conociendo su deber eh, como hijos y como israelitas, rechazaban los mandamientos de Dios y vivían una vida libertina. Aún así, los padres debían castigarlos. Y el comentario bíblico dice que la palabra castigo en ese contexto, la palabra que se usa allí es castigo físico. Y ponen como ejemplo Deuteronomio 8:5, Proverbios 18. Bueno, no veo el capítulo aquí, déjame ver si puedo quitar esta. Creo que ya lo puedo ver. Proverbios 19:18 y Proverbios 29:17. Si después de que los padres habían castigado y corregido al muchacho, él seguía siendo contumaz y rebelde, la ley decía que debía ser llevado a la plaza pública para ser apedreado. Todos los varones de la ciudad debían apedrearlo. Los padres eran liberados de participar en este castigo por apedreamiento. Es decir, ellos no tenían que tirar ninguna piedra, pero sí tenían que testificar contra el hijo rebelde. Se tomaba el testimonio de los padres como una prueba irrefutable. Sin embargo, para que el hijo fuera juzgado como culpable, tanto el padre como la madre
debían testificar contra él. Si uno de los dos se negaba a hacerlo, no se podía proceder a ejecutar el castigo del que estamos hablando. El mandamiento tiene de fondo una luz gloriosa. Implícitamente se nos está mostrando que es un imposible. Y aquí hago un paréntesis. Hay una pregunta muy obligada que tenemos que hacer. Este mandamiento aparece en la Biblia y en la Biblia dice que Dios fue que mandó este mandamiento. Al principio decíamos que Dios no soluciona problemas y el problema del pecado no lo soluciona matando ni mandando a matar. ¿Por qué creo que no manda a matar? Porque si Él nos manda a nosotros a matar a otro, sería una contradicción, porque Él no le ha dado a ningún ser humano la autoridad para quitar la vida a otro, ya que los seres humanos no damos vida. Pero la Biblia parece mostrar que Dios sí manda a matar gente. ¿Cómo solucionamos ese problema? Bueno, yo creo que podemos en la Biblia ver el rastro del hombre. ¿Cuándo vemos el rastro del hombre? Cuando se le adjudican a Dios cosas que Dios en su naturaleza no puede hacer. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible que Dios mienta? Porque es contrario a su naturaleza. Ustedes podrían decir también, y yo también podría decir, es imposible que Dios adultere. ¿Por qué? Porque es contrario a su naturaleza. Es imposible que Dios cometa idolatría porque no hay otro Dios y porque Él no es inconstante ni incauto y no sería pues un ser bruto adorar a un Dios que no es Dios. Es contrario a su naturaleza. Y cuando hablamos de matar, debemos llegar a la misma conclusión. Dios no mata ni manda matar porque eso es contrario a su naturaleza. Así como es imposible que Dios mienta, es también imposible que Dios destruya porque no es destructor. Y aquí digo, pido perdón si alguien no está de acuerdo conmigo y no quiero hablar de manera dogmática, pero sí quiero presentar lo que creo con convicción. Usted puede diferir, claro está. Entonces, si miramos el rastro de Dios y miramos el rastro del hombre, por donde Dios pasa, Dios deja vida. Por donde Dios pasa, deja paz. Donde Dios pasa, deja armonía, reconciliación. Pero por donde el hombre pasa, deja muerte, amenaza, miedo, terror. Así que si analizamos de esta manera el mandamiento, tendríamos que llegar a la conclusión que Dios no mandó a matar a ningún muchacho porque Él no quería que un padre quedara con esa huella, esa herida en su alma de decir, mi muchacho fue apedreado porque yo testifiqué contra mi muchacho, aunque era terrible. Ustedes saben que cuando alguien muere, la gente tiende a ver los muertos buenos. ¿Y eso por qué pasa? Aquí en Colombia dicen no hay muerto malo. Hasta Pablo Escobar hay gente que dice que era bueno después de que muere. Porque cuando la gente muere, uno tiende a hacerle como un honor en la mente y pensar, ya no piensan las cosas malas, sino, ay, pero él también tenía esto bueno, él también hacía esto bueno. ¿Cuánto más un padre, si mata a su hijo, ese padre tendrá que recordar cuando el niño era bebé, sus primeros pasos, su primera palabra, la primera vez que lo abrazó, cómo reía, cómo lloraba, y entonces eso le dejaría una marca, una huella terrible a un padre. Yo no creo que Dios jamás querría que un padre pasara por un trauma como esos. Por eso pienso que el mandamiento no viene de Dios. Y al final les voy a decir cuál es el argumento más fuerte que tengo para pensar que ese mandamiento, aunque la Biblia dice que viene de Dios, no viene de Dios. Ok, entonces ya ustedes por favor vayan guardando sus argumentos para que al final los compartan. Estoy volando para que todos podamos hablar al final. Dice, ¿qué padre y qué madre llevarán a su hijo o hija para ser apedreado en la plaza pública? Tendría que ser un padre traumatizado, un padre que no esté en sus cabales, porque existen padres, ya ustedes lo saben, existen padres y existen madres en este mundo que no están preparados para ello y son personas malas y dejan a los niños en los basureros o les queman las manos porque hicieron algo indebido. Son padres totalmente traumados. Pero un padre bueno, un padre, una madre buena, que conozca a Dios, que sepa amar, no haría jamás algo como eso. Si los buenos padres y las buenas madres preferirían primero ser ejecutados ellos que mandar a su hijo a ser ejecutado, ¿cómo es que hay personas que creen que el Padre Celestial haría algo como eso? Es interesante que en toda la Biblia no se registra un solo apedreamiento de un hijo contumaz. Este mandamiento existía como amonestación, como estrategia de conciencia para que los jóvenes entendieran que ser rebeldes y malos hijos solo los llevaría a la ruina total.
Entonces les iba diciendo, uno tiene que ver el rastro del hombre y el rastro de Dios en la Biblia. Si Dios pasa o si Dios estuvo presente en ese acontecimiento, uno ve el rastro de Dios. Y yo en este mandamiento veo el rastro del hombre, pero de fondo veo al rastro de Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento tenía una condición y era, si papá y mamá estaban de acuerdo y testificaban contra el hijo, entonces lo apedreaban. Pero si uno de los dos decía, no, yo no voy a testificar, no podían apedrear al muchacho. Por eso los comentaristas bíblicos afirman que no existe ningún registro de un hijo apedreado, precisamente porque seguramente ninguno de los dos padres quería testificar, y si hubo alguno que quiso, el otro no quiso. Entonces ahí está de fondo la misericordia de Dios, que aunque el hombre intenta solucionar problemas en, en el último recurso usando el asesinato o el apedreamiento, Dios deja algo que impide que se dé fácilmente. Ahora analicemos la historia bíblica de un hijo rebelde. Aquí ya voy a dejar de ver mis miniaturas para decirlo y luego ustedes hablan conmigo y me cuentan qué piensan de la historia. Ahí me gusta hablar de Absalón. El nombre Absalón significa mi padre Dios es paz. Me gusta pensar que ese nombre se lo puso David porque tenía ilusiones con su hijo Absalón. Seguramente desde que nació era un hijo hermoso, precioso, y David quería que todos sus hijos tuvieran que ver con Dios y tuvieran que ver con la exaltación a Dios, porque a David le gustaba exaltar a Dios, el salmista, el dulce cantor de Israel. Y como era poeta, le puso un nombre muy bonito a su hijo, mi padre Dios es paz. Pero Absalón tenía sus traumas debido a que era uno de los tantos hijos en diferentes mujeres que tenía David, y eso obviamente deja sus traumas en el corazón. Absalón desarrolló resentimiento contra su padre. Uno de sus hermanos, uno de sus medios hermanos le mató a una hermana, la violó, le dañó su alma, y Absalón juró vengar ese agravio y lo hizo, mató a Abnón. David, a pesar de todo lo que sabía que hacía Absalón, nunca pensó en matarlo. Y Absalón llegó al extremo de reunir un ejército para atacar a David, para destronarlo y para ocupar su trono. David se enfrentó en guerra, pero le dijo a todos sus soldados, no atenten contra la vida de Absalón, no quiso matarlo. Seguramente David conocía la ley. Ustedes saben que los reyes tenían que pasar a mano, a puño y letra del rey, toda la ley, todo el Pentateuco, puño y letra. Por ende debía conocer la ley. Sabía que el hijo contumaz y rebelde tenía que ser apedreado, pero David no quiso cumplir este mandamiento. Como decíamos, un padre no es capaz de hacer eso, un padre en sus cabales. Entonces, finalmente alguien contraría el mandato de David y mata a Absalón. David llora la muerte de Absalón y dice, ¿cuánto diera yo por haber muerto en lugar de mi hijo? A pesar de que Absalón merecía la muerte, David prefería haber muerto él en lugar de su hijo. Si un hombre como David, con pecado, un hombre con una naturaleza pecaminosa, piensa de esa manera tan altruista con respecto a su hijo, ¿creen ustedes que Dios es capaz de mandarnos a matar a nuestros hijos porque son rebeldes y contumaces, cuando Dios tiene todas las posibilidades para sanar y para salvar? Yo creo que no. Más adelante ustedes me dirán qué creen. Estamos abiertos, aquí no obligamos a pensar a todos igual, todos tenemos la oportunidad de diferir y discrepar en el respeto y en el amor. Pero Jesús nos enseña, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que se la piden. Me gusta pensar que cuando la gente esté en su infierno final, no es un infierno al que Dios los va a mandar, creo que es un infierno de conciencia, cuando a la luz de la cruz, todos en retrospectiva podamos contemplar los daños que hicimos, las heridas que causamos a otros y a nosotros mismos. Y al contemplar en retrospectiva a la luz de la cruz todo el daño que hicimos, eso se convertirá en un infierno, no literal, es un fuego que quema por dentro de vergüenza, de dolor, de saber cuánto hicimos sufrir al Padre Celestial y cuánto hicimos sufrir a su creación. Me gusta pensar que en ese momento la humanidad llorará, clamará, sufrirá, pero pedirá auxilio, pedirá perdón.
Y la Biblia dice que si los pobres buscan las aguas y no las hay, y su lengua está seca de sed, Dios los oirá. Él escuchará nuestro clamor. Aún en el infierno, creo que no hay ningún lugar del universo, ningún lugar donde tú podamos llegar tan bajo que al clamar Dios no nos escuche y Dios no nos quiera ayudar. No creo que no hay nada que pueda hacer que el corazón de Dios no nos quiera brindar ayuda. Ahora les pregunto, en este mandamiento, ¿quién es el hijo contumaz y rebelde? ¿Es el violador del barrio? ¿Es el ladrón? ¿Es el injusto? Pero ¿también somos nosotros? Sería la pregunta. Y si somos nosotros, según las leyes del hombre, ¿qué merecemos? Ser apedreados, merecemos la muerte. Pero hubo alguien que, como David dijo, ¿quién me diera a mí morir en lugar de mi hijo Absalón? Pero él no dijo quién me diera, sino que él sí murió en lugar de los hijos contumaces y en lugar de los hijos rebeldes. Él puso su vida para que tú y yo no tuviéramos que morir eternamente, porque Él valora la vida. Él no valora el pecado, Él valora la vida. El problema nuestro y de la religión es que valoramos tanto el pecado que cuando vemos a un violador que violó a un niño de 3 meses, lo queremos muerto. En mi caso me pasa eso. Yo por eso no veo noticias, porque siento que cuando veo noticias me vuelvo un juez muy severo con los que son malos, pero tengo que reconocer que probablemente si yo hubiera estado en los zapatos de ese hombre y me hubiera criado como él, yo sería el que estuviera siendo juzgado. Entonces yo soy el que necesito la misericordia porque merezco la muerte, porque he hecho lo malo delante del Señor y he hecho lo malo delante de los demás. Y sin embargo, Dios de mí no valora mi pecado, Él valora la vida que Él ha puesto en mí, valora su imagen y valora su semejanza. Quizá la mayor acusación que hay contra el mensaje de amor incondicional es que la gente cuando lo escucha no quiere cambiar, sino que dice, ah, bueno, como Dios es tan bueno y me ama tanto y al final todos se salvan, entonces yo voy a seguir siendo lo que soy. Pero a mí me parece que ese argumento se queda limitado, porque cuando una persona conoce que Dios es así de bueno, así de grande, le queda una semilla en el alma, una semilla en el corazón, y esa semilla comienza a dar fruto y comienza a ver el pecado como, como maluco, como feo, como despreciable, y comienza a ver la justicia de Dios como alta, maravillosa y deseable. Algo cambia en la mente del hombre cuando siente que debe obedecer no porque lo amenacen con la muerte eterna, sino porque le dicen que Dios lo ama, pase lo que pase. Eso creo yo. Ahora sí, abran sus micrófonos, compartamos, enriquezcamos este día con conocimiento de Dios que Él ha puesto en sus corazones.